Hola, mi nombre es Brandon Eduardo Hernández Pineda, soy estudiante de la licenciatura de médico cirujano en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán. Yo les voy a hablar del 10º par craneal, que es el nervio vago, y antes de comenzar tenemos que saber que este va a ser el más largo y complejo de todos los pares craneales, ya que no solamente se va a encargar de la inervación de la cabeza y del cuello, sino que además sus fibras van a discurrir hasta la porción del abdomen y del tórax para inervar a sus órganos. También es importante saber que este es un nervio mixto, por lo que tiene tanto función motora como sensitiva. Antes de continuar con el origen de nuestro 10º par craneal, es indispensable saber que este va a estar conformado por múltiples y diversas fibras, las cuales las vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a tener 3 del tipo aferentes o sensitivas y 2 del tipo eferentes o motoras. Las 3 del tipo aferentes las vamos a dividir a su vez en 2 del tipo visceral y una del tipo somática general. Las 2 viscerales a su vez se van a dividir o clasificar en una especial, que va a ser directamente para la inervación de la lengua, y en una visceral general. La parte somática, pues como bien su nombre lo dice, va a estar encargada de la inervación de la piel de dicho órgano, que ahorita vamos a mencionar. Ahora, con las 2 eferentes o motoras, estas van a seguir siendo 2 viscerales y se van a clasificar en una especial y en una general. Vamos a comenzar con el origen real de la parte sensitiva, y para esto tenemos que saber que cuando la información es aferente, antes de que esta información llegue al núcleo, es necesario que primero desemboque en un ganglio. Y bueno, el primer ganglio del que les voy a hablar es el ganglio superior del nervio vago, o también conocido como ganglio yugular. Este ganglio se encuentra dentro del foramen yugular en la base del cráneo. Por medio de fibras somáticas, este es capaz de recibir información tanto del dolor, la temperatura y del tacto de la piel. Y bueno, pues este va a estar encargado de la inervación y la sensibilidad de la oreja, el meato acústico externo y la duramadre de la fosa craneal posterior. La información del tipo aferente, relacionada con la sensibilidad en común, va a entrar al sistema nervioso central a través del ganglio superior del nervio vago. Pero esta no va a terminar ahí, sino que esta información va a desembocar hasta el núcleo espinal del nervio trigémino. El núcleo espinal del nervio trigémino se va a localizar desde la decusación de las pirámides en la médula oblonga hasta los segmentos de C2 a C3 en la médula espinal. Este se suele confundir con la sustancia gelatinosa de la médula espinal. Vamos a comenzar con la parte sensitiva visceral, y vamos a recordar que esta se va a dividir en 2, en una sensitiva visceral especial y en una sensitiva visceral general. Y bueno, estos 2 tipos de fibras van a llevar la información hacia un solo ganglio, que es el ganglio inferior del nervio vago. De igual manera lo vamos a encontrar dentro del foramen yugular, en la fosa craneal posterior, inferior al ganglio superior del nervio vago. Particularmente hablando de la parte sensitiva visceral general, tenemos que las fibras sensitivas van a recolectar toda aquella información que va a provenir de ciertos órganos que no van a tener ninguna relación con los sentidos. Y bueno, este va a estar encargado de la sensibilidad de la base de la lengua, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el esófago, el estómago y el intestino. Y bueno, toda esta información que van a recolectar estas fibras van a llegar primeramente al ganglio inferior del nervio vago. Posteriormente, las fibras centrales de los cuerpos neuronales de este ganglio van a transportar esta información hasta el núcleo del tracto solitario. Hablando específicamente de la parte sensitiva visceral especial, tenemos que va a ser toda aquella información relacionada con el gusto, por lo que dicha información va a provenir del epiglotis y del paladar. Bueno, pues toda esta información va a dirigirse al núcleo del tracto solitario. Las sensaciones gustativas van a tener un trayecto a través de los axones periféricos de las neuronas situadas en el ganglio inferior del nervio vago. Posteriormente, las prolongaciones centrales de dichas neuronas van a establecer sinapsis con los cuerpos neuronales situados en el núcleo del tracto solitario.
Los axones de las neuronas situadas en el núcleo del tracto solitario van a cruzar el plano medial y van a ascender hasta un grupo ventral de núcleos del tálamo y núcleos hipotalámicos. Desde el tálamo, los axones de sus neuronas van a atravesar la cápsula interna y la corona radiada hasta llegar al giro post central de nuestra corteza cerebral. El núcleo del tracto solitario se va a encontrar en la porción dorsomedial de nuestro bulbo raquídeo. En esta imagen lo podemos localizar de este lado de color azul fuerte. Vamos a comenzar con el origen real de la parte motora y tenemos como núcleo principal motor al núcleo ambiguo. Este núcleo lo vamos a encontrar en la profundidad de la formación reticular de nuestra médula oblongada. Va a recibir fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales provenientes del lóbulo frontal. Y bueno, con este esquema podemos recapitular lo ya antes mencionado de que el núcleo ambiguo va a recibir información de la corteza cerebral, específicamente del lóbulo frontal. Entonces el estímulo que viaja desde la corteza cerebral, que llega al núcleo motor principal del nervio vago, va a dar función motora a los músculos constrictores de la faringe, a los músculos intrínsecos de la laringe, a los músculos del paladar y al músculo estriado de los 2/3 superiores del esófago. Vamos a hablar del segundo núcleo motor, que es el núcleo dorsal del nervio vago. Este va a estar encargado de la parte motora visceral especial. Es especial ya que es parasimpático. Va a estar localizado por debajo del piso del cuarto ventrículo posterolateral al núcleo hipogloso. Y bueno, va a recibir fibras eferentes del hipotálamo a través de las vías autónomas, descendentes y fibras procedentes del nervio glosofaríngeo. Esto para el reflejo del seno carotídeo. Las fibras eferentes del núcleo dorsal del nervio vago se van a distribuir a los músculos involuntarios de los bronquios, el corazón, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, hasta finalizar con el tercio distal del colon transverso. El origen aparente del nervio vago se va a encontrar en la médula oblongada. Va a surgir por una serie de raíces entre las olivas vulvares y los pedúnculos cerebelosos inferiores. En este esquema podemos visualizar que las raíces de nuestro nervio vago se encuentran posteriores a las raíces del nervio hipogloso y mediales a las raíces del nervio glosofaríngeo y al nervio accesorio. Vamos a hablar de su trayecto. Tenemos que el nervio vago va a salir del bulbo raquídeo en el tronco encefálico entre las olivas vulvares y los pedúnculos cerebelosos inferiores. Como bien ya lo había dicho, ese es su origen aparente. Este va a viajar lateralmente hasta salir del cráneo mediante el foramen yugular. Posteriormente, el tronco del nervio vago va a descender por el cuello entre la carótida y la yugular interna dentro de la vaina carotídea. A partir de que el nervio vago entra al tórax, tanto el nervio vago izquierdo como el derecho van a tomar caminos diferentes. El nervio vago izquierdo va a viajar por el arco aórtico y anterior al bronquio principal izquierdo hacia el esófago, mientras que el derecho va a viajar sobre el esófago y detrás del bronquio principal derecho. El nervio vago derecho va a entrar al abdomen a través de la abertura esofágica del diafragma y se va a distribuir en la superficie posterior del estómago y a través de un gran ramo celíaco al duodeno, al hígado, a los riñones e intestino delgado y grueso hasta alcanzar el tercio distal del colon transverso. El nervio vago izquierdo entra al abdomen a través de la abertura esofágica del diafragma y se va a dividir en varios ramos, siendo llamado tronco vagal anterior, y se va a distribuir hasta llegar al estómago, al hígado, a la parte superior del duodeno y a la cabeza del páncreas. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte, de antemano gracias.